El bicho raro 640531 predicado el domingo 31 de mayo de 1964 en el Pine Lawn Trailer Park en Prescott, Arizona, 45 minutos, oremos. Señor Jesús, esta mañana podemos decir que nuestros corazones arden en nosotros, porque Él nos ha hablado en el camino. Te damos gracias por esta gran oportunidad que se nos ha presentado, para que podamos reunirnos aquí con estas personas, tus hijos, y disfrutar de estos momentos de comunión. Y oramos, Padre Celestial, que tus bendiciones descansen sobre nosotros al recorrer diferentes lugares y conocer a otros. Te damos gracias por cada testimonio de este excelente ambiente cristiano aquí esta mañana, y por todos estos que han estado en el camino durante tanto tiempo, y por este joven que acaba de cruzar el Jordán para ver lo que realmente significa vivir. Todos podemos apreciar eso, Señor, sabiendo que una vez también estuvimos en el otro lado. Pero ya no hay más vida de antes. Estamos de vuelta en Egipto. Oramos para que bendigas nuestra confraternidad mientras leemos tu palabra y pronunciamos algunas palabras de esta gran palabra de Dios en la que todos creemos. Y bendícela en nuestros corazones, ahora, para continuar el servicio. En el nombre de Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Lucas 24:32 Y se decían el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? 2 Hermano Leo, hermano Gene y peregrinos, considero este uno de los grandes privilegios que he tenido, venir aquí y ver con mis propios ojos lo que tienen aquí en estos terrenos. He sido bendecido al cruzar el pequeño arroyo y ver este patio. Y yo, una vez, cuando el hermano Leo estaba grabando cintas, le dije que sin duda había algo más grande en la vida para él que grabar cintas. Y, por supuesto, grabar cintas es algo que debemos hacer, pero, es una bendición. Pero hay algo más. Todos estamos hechos para diferentes cosas que hacer. Y venir aquí esta mañana y contemplar esta hermosa Jerusalén, creo que la llamé Gosén cuando vinimos esta mañana. Recuerden, Gosén era uno de los lugares donde adoraban, uno de los primeros lugares donde se plantó la tienda. Y encontrarnos con viejos y nuevos amigos, y tener este tiempo dedicado a nosotros, parece que simplemente no quieren irse. Hay algo que te atrapa. Entiendo por qué querrían quedarse aquí. Es algo que te atrapa. 3 No creo haber estado jamás en una adoración y comunión más dulce que estas canciones, y cosas que, me senté allí, mordiéndome los labios, sacudiendo los pies, intentando no gritar, cuando escuché esas viejas canciones cantadas como creo que deben cantarse. Cantadas en el Espíritu. Eso es lo que, Pablo dijo. Si canto, cantaré en el Espíritu. Ahora bien, no puedo imaginar al Espíritu gritando a todo pulmón. Creo que el Espíritu de Cristo es amor, dulzura y paz, que trae algo a nuestras almas que nos nutre. Y creo que así es como deben cantarse esas canciones. 4 Y estar aquí con ustedes, un pueblo dedicado a una causa, la causa de Cristo, podría decir tantas cosas que el tiempo no me lo permitía. Pensé, iré a visitar al hermano Leo y a la iglesia allá arriba, una parte del cuerpo de Cristo que espera su venida, y una parte de la novia que está aquí. Y como se han separado del resto del mundo, y han venido a vivir aquí de esta manera, estaba pensando, incluso en el pequeño arroyo de aquí, a este lado del Jordán, están en esta tierra. Han pasado por un éxodo, una salida del mundo a un lugar donde pueden congregarse y adorar a Dios, según lo dicta su conciencia. Y eso es lo que defendemos como democracia, como nación. Defendemos precisamente esto, que cada persona pueda adorar. Y es una lástima que no tengamos más cosas como esta, así es, donde el mundo esté en su lugar y el pueblo de Dios esté en su lugar, donde podamos tener esto. 5 Y ciertamente, si dijera amén y saliera por la puerta, diría que me compensaría venir todos los domingos, o incluso que mis hijos vinieran a sentarse bajo una atmósfera como esta, porque siempre es la atmósfera la que da los resultados. Puedes poner una semilla en la tierra. No importa cuánto germine, y ponerla allí, necesita una atmósfera para que viva. Ese sol tiene que llegar a cierta parte antes de traerla a cierta atmósfera. Un huevo necesita una atmósfera, o no eclosionará. No importa cuán fértil sea, necesita esa atmósfera. Y creo que en un grupo como este, los cristianos nacen de nuevo, en un ambiente como este. Este es el tipo de ambiente en el que yo nací. No importa a dónde vaya, ya sea en el mundo frío, en los campos misioneros, etc. Incluso puedo pararme, cerrar los ojos y pensar en este ambiente.
Esto me recuerda que, cuando era un joven predicador y estaba empezando, teníamos pequeños grupos que se reunían de casa en casa. Nos apartábamos de las cosas del mundo también. Eso es lo que hizo que mi corazón sea como es hoy, enamorado de Cristo. Donde podemos morar juntos, creo que la Escritura dice, cuán dulce es que los hermanos puedan morar juntos en unidad. Es como el aceite de la unción que estaba en la barba de Aarón, que corría hasta los bordes de sus vestiduras. Y hay tanto que decir. Tal vez el Espíritu Santo les interprete de qué se trata después de que me haya ido. Ojalá pudiera quedarme toda la tarde, sin comer ni nada, solo sentarme aquí y oírte cantar, verte, oírte cantar, hablar y dar testimonio. Significa mucho para mí. Salmo 133, 1, Cántico gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Salmo 133, 2, es como el buen ungüento sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Mi hija se gradúa esta noche, o solo es el servicio de graduación, y tengo que volver pronto. Y no sabía que sería este servicio de graduación hasta anoche. Estoy un poco ocupado y no me doy cuenta. Y visitando al hermano Leo y al hermano Gene, mientras vienen, he anhelado estar aquí, preguntándome, ¿de verdad? Escuché a la gente decir, bueno, tienen un patio de casas móviles precioso. Están a un lado, y el mundo está al otro. Y a este lado hay vidas dedicadas, y todo eso. Pensé, me gustaría verlo. Me gustaría ver cómo es realmente. Y todos ustedes son bendecidos de estar aquí. 8. Quiero leer solo un versículo de la Biblia, y creo que con solo leer este versículo será un servicio completo. Pero al llegar aquí, tenía algunos comentarios que quería decir. No me llevará más que unos minutos. Y luego me gustaría comentar lo que siento ahora. En el libro de 2 Corintios, capítulo 12, versículo 11, me gustaría leer esto. Pablo dice, me he vuelto un necio al gloriarme. Sí, me obligan. Porque debería haber sido alabado por ustedes. Pues en nada soy inferior a los principales apóstoles, aunque nada soy. Me gustaría, si llamara a esto un texto, creo que el Espíritu Santo está entre nosotros. Y nosotros, no sería solo leer una escritura. Él, de eso vive. Y cada palabra es dada por inspiración, y es apropiada. Porque el tiempo nunca termina. Es como una cadena. La escritura continúa y nunca termina. 2 Corintios 12, 11 me he hecho necio en gloriarme. Vosotros me habéis obligado. Pues yo debía ser alabado por vosotros. Pues en nada he sido menos que los sumos apóstoles, aunque nada soy. 9. Y mientras leía esto, y pensaba en este pequeño lugar aquí arriba, me vino a la mente lo que dijo Pablo. Me he vuelto loco. Es muy extraño que un apóstol diga eso. Me he vuelto loco. Un loco es alguien que no está en sus cabales. ¿Y cómo diría este apóstol algo como me he vuelto loco? Y luego, pensando en este grupo, sin duda, a los ojos de la gente del otro bando, te has vuelto loco. Te has convertido en lo que hoy llamaríamos el bicho raro. Sin duda, es lo que la gente piensa de ti. Y recuerda que en el otro bando también son bichos raros. Así que tienes que ser el loco de alguien. Así que prefiero serlo por Cristo. Dios dijo que su pueblo era un pueblo peculiar, escogido, elegido, un sacerdocio real que ofrecía sacrificios espirituales a Dios, es decir, el fruto de nuestros labios, alabando su nombre. Deuteronomio 14, 2, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. 2 Corintios 12, 11 me he hecho necio en gloriarme. Vosotros me habéis obligado. Pues yo debía ser alabado por vosotros. Pues en nada he sido menos que los sumos apóstoles, aunque nada soy. Hebreos 13, 15 Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. 1 Pedro 2, 5 Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 1 Pedro 2, 9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hace un tiempo, este pequeño sentido del humor, espero que no rompa el buen espíritu que hay aquí. Me viene a la mente. Era el hermano Troy, de los empresarios del Evangelio completo, quien hablaba de esto, estaba pensando en esto para este joven cantante, que acaba de llegar al Señor.
Era carnicero, y trabajaba en una carnicería, y había un alemán allí. Y no paraba de hablarle del Señor. Y este alemán no hablaba muy bien inglés. Así que le dijo, bueno, ven a la reunión. Le dijo, necesitas el bautismo del Espíritu Santo. El anciano holandés quería que supiera que era luterano. Estaba bien, era luterano. Le dijo, bueno, ven a visitarnos una vez. Y así se encontraron con un grupo de, quizás, bichos raros, como decimos. Y esa noche, este alemán recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y al día siguiente estaba cortando carne, hablando en lenguas y celebrando su jubileo. Y así, después de un rato, el jefe de la fábrica pasó y le preguntó. Henry, le preguntó, ¿qué te pasa? Él respondió, gloria a Dios. Dijo, me salvé. Y él preguntó, ¿dónde has estado? Dijo, debiste haber estado allí con ese montón de locos. 11 dijo, sí, gloria a Dios. Dijo, estaba allí con un montón de locos. Dijo, ¿sabes, si no tienes los locos? Dijo, Tomás, como el automóvil. Viene por la carretera. Le quitas todos los locos, y lo que te queda es un montón de chatarra. Eso es casi cierto. Y le quitas los locos a cualquier cosa, ahora bien, se necesita eso para mantener todo en orden. El mundo se encuentra en un estado de confusión, y la iglesia está tan atrapada en el mundanismo, el denominacionalismo, etc., que a veces se necesita un loco para mantenerlo todo en orden. Así es. Si no lo tenemos, no tenemos la iglesia. Ahora, podemos pensar en ese tema solo por unos momentos. Pablo dijo, me he vuelto un necio, o un loco, solo por. Ahora bien, tienes que ser el loco de alguien. Puedes ser un loco por el mundo, o un loco por Cristo. Un día en California, iba caminando por la calle y vi a un hombre. Tenía un cartel delante, así, soy un necio por Cristo. Y en la espalda llevaba un cartel que decía, ¿de quién eres necio? Como testimonio. Así que tenía que ser el necio de alguien. 12 Así que Pablo, aquí, había elegido ser un necio por Cristo. Y pueden imaginar cómo lo veía el mundo en ese momento, no solo el mundo, sino la iglesia. Ese hombre había sido formado para ser sacerdote. Fue formado por Gamaliel, uno de los grandes eruditos y maestros de aquella época. Y cuando obtuvo, digamos, su licenciatura en artes y su doctorado, y estaba listo para ser llamado al sacerdocio. Y quizás algún día, con la posibilidad y el entusiasmo que este joven tenía, y entonces, para cambiar todo de repente, todo porque algo sucedió. Se encontró con Cristo en el camino a Damasco. Y entonces para el mundo era un necio, y para la iglesia era un necio. Para la iglesia denominacional era, de hecho, un necio. Eso es lo que dijo aquí. Se había vuelto un necio. Era un necio para esa gente. Pero era el instrumento que Dios usó para mantener unida a la iglesia, para mantener unido al cuerpo, como lo era en aquel entonces. Se había vuelto un necio por esa causa. Hechos 9:3 Y yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. 13 Podemos imaginar a Noé, como cantó el hermano aquí, mientras Dios enviaba su amor en las alas de una paloma, una de mis canciones favoritas. Y siempre quise encontrar a alguien que pudiera tocarla. Quería hablar sobre ella. Una vez leí la historia de unos soldados que estaban siendo inmovilizados, y el enemigo, los alemanes en la Primera Guerra Mundial, los tenía inmovilizados. Y tenían una pequeña paloma para llevar un mensaje. Y cuando, esa es una forma de paloma, por supuesto, solo una variedad de paloma. Y cuando pusieron el mensaje en la pequeña paloma, voló por los aires. Y las balas le disparaban por todos lados porque sabían lo que era. Le rompieron las piernas. Sus piernas colgaban lisiadas, y sus alas se habían desprendido de las plumas. Estaba girando de lado, y todo, por el aire. Pero cayó justo en el campamento donde se suponía que estaba, y recibieron ayuda. Ya sabes a qué me refiero a partir de ahí. Así que, un día también nos encontramos en esa situación. Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestra iniquidad, pero aún así, el mensaje llegó. Él nos lo hizo llegar. 14 Y Noé, en sus días, me imagino a un hombre de su calibre, un profeta que fue reivindicado por Dios. Y Dios le habló un día. Qué extraño fue, en una gran era científica. Quizás pudieron alcanzar la luna con su radar, y construir una esfinge y la pirámide. Y Dios le habló y le dijo, Noé, va a llover agua del cielo. ¿Te imaginas a un hombre de su calibre, un profeta del Señor, salir con un mensaje tan absurdo como ese y decir? Nunca había llovido del cielo, ¿recuerdas? En aquellos días.
Dios regó la tierra, dice la Biblia, mediante el riego a través de acequias y demás, manantiales. Nunca había llovido ni una gota. No había agua allí arriba. Así que pudieron demostrar que no había agua allí arriba. Génesis 6, 17 Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Y todo lo que hay en la tierra morirá. 15 Y entonces, un hombre salió con un mensaje. Y no solo eso, sino que se separó del resto del mundo. Se volvió un loco para el mundo. Así es. Era un loco para su época. ¿Cómo un hombre con un mensaje tan disparatado intentaría llevar a la gente a un pequeño remolque, o arca, o lo que fuera que estuvieran construyendo allí? Y en realidad era un hombre insensato. ¿Pero qué hizo? Al hacerlo, fue el loco que salvó a la iglesia creyente en ese día. Eso fue precisamente lo que sucedió. Tuvo que sacarlos del mundo. Pero estaba preparando un lugar al que sabía que Cristo podría venir y los llevaría. Se volvió un loco. 16 Se imaginan a Moisés en su época, un hombre que descendió ante un gran intelectual. Habían conquistado el mundo en esa época. Y su ciencia, su arte y demás, supongo que realmente superaban a los nuestros hoy, y su arte magistral, su maestría en la construcción, etc. y las grandes cosas que hicieron allí en aquella época. Se imaginan a un hombre que descendió y dijo que se encontró con un Dios en el que ni siquiera creían, en una zarza ardiente. Y descendió, siendo militar, para empezar, había sido entrenado en todas las maniobras del mundo militar. Y vemos que desciende con un bastón en la mano, para liberar a un pueblo de una nación que tenía cautivo al mundo. 17 Pues, para el faraón era un loco, eso es todo. Estaba loco. Dijo, que lo haga, que siga hablando delirando. Se declarará loco. Bueno, en realidad, para el faraón y su gran mundo científico, era un bicho raro. Era un loco para ellos, lo era. ¿Pero qué hizo? Liberó al pueblo, porque fue enviado por Dios. Se necesita algo peculiar, algo diferente del resto del mundo. Verán, el mundo es tan unidireccional en cuanto a sus grandes logros científicos, etc. Y cuando un hombre es guiado por Dios a hacer algo que es diferente a eso, se vuelve un necio. Está loco. Pero vean, se necesita algo así para mantener la coherencia. 18 Ahora, pensamos en Elías en su época, cuando Acab, en aquel tiempo, bajo el reinado de Acab, Israel tenía a todas las naciones bajo el cielo temiéndoles. Y Acab era un gran hombre. Fue una época grandiosa. Algo similar a lo que tenemos ahora. La iglesia se había puesto de moda. Era la imagen de Jezabel, la mundanalidad de Acab y sus concesiones, y derribaron los altares. Y entonces se volvió. Oh, si solo sirves a un Dios, ¿qué más da? Iremos a las arboledas y podrás servir al Dios que quieras. Así es más o menos hoy. Todas las modas, los atuendos, la ropa y las cosas del mundo. Y, oh, si quieres pertenecer a esto, pertenecer a aquello, pertenecer a esto, pertenecer a aquello, está bien. Con tal de que vayas a la iglesia, no hay diferencia. Sí que importa a qué pertenezco, a qué Dios sirvo y cómo lo sirvo. Él tiene una manera de servirle. La tiene escrita aquí en esta palabra, y así es como debemos servirle. Ahora bien, sí que importa. 19 Pero cuando Elías salió con semejante mensaje, ¿se imaginan? Se volvió un loco para Acab. Separándose. Pero, vean, había 7000 entre esa gente que podían salvarse. Y él vino por ellos. Tuvo que volverse un loco para el mundo para atraparlos. Así lo hizo Noé. Tuvo que volverse un loco para el mundo para atrapar 8 almas consigo. Tuvo que volverse una persona peculiar. 20 Amós, en los días en que trajo su mensaje y profetizó, y descubrimos que cuando llegó a Samaria, que había sido entregada al mundo, y las mujeres en las calles se habían convertido casi en prostitución pública, y las modas, era un Hollywood moderno. Cuando este hombrecito calvo y desconocido se levantó del monte una mañana, y miró hacia Samaria y la vio sumida en el pecado, imagino que casi se le desmayó el corazón. Lo único que conocía era ser pastor. No era realmente, el Señor simplemente le dio este mensaje y lo envió allí. Y ahora, no tenía patrocinadores, no tenía a nadie que lo respaldara. Pero fue guiado por Dios para llevar este mensaje al pueblo, para llamarlos a salir del juicio. Bueno, ahora, imagino que en la gran era científica y la era del glamour, algo así como hoy, Amós se convirtió en un bicho raro. Se volvió un necio, y no querían saber nada de él. Pero aún así, él tenía así dice el Señor, y entregó lo que se podía entregar.
21 Juan el Bautista, cuando llegó en sus días a ese gran mundo religioso, saliendo del desierto así, de entre las rocas y demás, en el desierto de Judea, y no vestía como un sacerdote. Vestía la ropa tosca de un trabajador, quizás, con una prenda a su alrededor. No la de un gran profesor de seminario teológico ni nada por el estilo. Era un hombre común, capaz de trabajar con las manos, o cualquier cosa. Y cuando bajó del desierto, envuelto en la piel de oveja, dijo: Así dice el Señor, pues sabía que el tiempo del Mesías había llegado. Podía identificarse plenamente con la palabra de Dios. Dijo, porque recuerden, se identificó en Malaquías, capítulo 3, como el mensajero que anunciaría la venida del Señor. Sabía que la venida estaba tan cerca que tuvo que salir. La gente pensó que era un loco, un insensato. Un loco, como lo llamaríamos hoy. La razón por la que elegí la palabra loco es que suena soso. Aún así, es una buena palabra para lo que quiero usarla, porque así es como la usarían hoy en día las personas comunes. Un loco común y corriente, le diríamos. Malaquías 3, 1 He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, dice Jehová de los ejércitos. 22 Bueno, aquí está Juan el Bautista. Simplemente se quedaba en el desierto, predicando sus sermones a orillas del Jordán, caminando por las orillas del río, clamando: Ha llegado la hora. Salgan y apártense. El Mesías viene. Me imagino que los sacerdotes y todos, se había vuelto un completo loco, nada más. Eso era todo, un bicho raro. Y quienes lo siguieron se convirtieron en bichos raros, simplemente necios. ¿Saben que a nuestro Señor se le declaró lo mismo cuando vino? ¿Un loco? No fue a las ciudades ni a las grandes, ni se unió a las grandes organizaciones, ni nada. Estaba llamando a un pueblo. Los estaba llamando a salir. Y los religiosos de su época lo consideraban un completo loco. 23 Tal como Pablo, un hombre preparado en su época, hizo lo que hizo. Se separó del resto del mundo y de las denominaciones, e intentó convocar a un pueblo. Fue apóstol de la Iglesia Gentil. Es nuestro apóstol, lo sabemos, para la Iglesia Gentil. Fue el líder que liberó a la Iglesia Gentil del paganismo romano y de los cultos paganos de la época. Martín Lutero era un fanático de la Iglesia Católica. ¿Se imaginan a un sacerdote que hubiera desechado todas sus enseñanzas y se negara a dar la comunión porque la Iglesia decía: ¿es el cuerpo de Cristo? Y él sabía que las monjas y demás habían hecho cocer esa comida. Sabía que eso no era Cristo. Era un trozo de pan, una oblea de azúcar. Y sabía que el vino no era la sangre literal de Cristo, solo la representaba. Así que lo atribuyó a su sincera convicción. No quería saber nada más de eso. Había terminado con eso. 25 Ahora, probablemente la Iglesia Católica dijo: déjenlo en paz. Miren qué grupito tiene. ¿Qué es lo que tiene? Solo una falsa, y nosotros una iglesia grande. Eso es todo. Es lo importante. Pero, vean, él era el chiflado que lo mantenía unido en la reforma. Él impulsó la reforma. ¿Y qué tal después de organizarse y llegar a un punto? Y después de su muerte, y de que el mensaje que predicaba hubiera terminado, la iglesia se volvió tan fría y rígida de nuevo, que Dios levantó a otro chiflado llamado John Wesley. Así es. Bueno, él era un chiflado para la iglesia anglicana. ¿Pero qué hizo? Salvó al mundo. El mundo, la iglesia que estaba en el mundo, si se me permite decirlo. Salvó a la iglesia que estaba en el mundo. ¿Por qué? Volviéndose un chiflado. Así es. Salvó. 26 ¿Qué? Ahora, llegamos después de su tiempo, y la gran era wesleyana pasó, y luego tuvimos a los bautistas de John Smith, y luego a Alexander Campbell, y luego a Buddy Robinson del Nazareno. Y finalmente, simplemente se desvió del verdadero origen. Y luego Dios levantó a otro grupo de locos, los pentecostales. Y se volvieron locos para la gente. Están locos para el mundo. ¿Pero qué hicieron? Hicieron una gran obra, sin duda, la era pentecostal. 27 Ahora, creo que es hora de que surja otra nuez, ¿no lo creen? Creo que se trata de, Pentecostés ha hecho lo mismo que el resto del mundo. Pero es hora de otra nuez, entonces, si estuviéramos de este lado de la rama, ¿entienden lo que quiero decir? Y la gente pensara que somos tan raros y peculiares, la forma en que nos separamos, y la forma en que ustedes tienen aquí, y no estamos divididos. Somos uno, la forma en que somos, nos hemos separado del mundo.
El hermano Leo nos guió para venir aquí, y tenían niños pequeños que necesitan ser educados, tienen mujeres, señoritas, aquí, que no les gusta andar por los caminos del mundo. Tienen hombres, aquí, que son mayores y jubilados. Quieren un lugar donde puedan establecerse, sentirse como en casa, vivir entre su propia clase de gente. Pero mira, creo que Dios puede hacer surgir algo que se encargue de eso. ¿No lo crees? Lo creo de todo corazón. Y lo hace. 28 Ahora, descubrimos que ya es hora. Fíjense, la clave siempre fue lo que los unió. Como todos los estadounidenses hoy en día, encontramos tanto mundanismo y demás en nuestras iglesias y denominaciones. Que algo se levante con la palabra, se desviaron hacia el credo, no hacia la palabra. Que algo se levante con la palabra, ¿saben? Dicen, bueno, la gente piensa que te separaste. Hablé con su pastor, nuestro hermano Leo. Y alguien le dijo, bueno, ¿por qué no te metes en esto y en aquello? Él dijo, no, no. Está entregado a una sola cosa, la palabra. La palabra. 29 Bueno, ahora miren. Si se envía una tuerca, tiene que haber un tornillo para que encaje. ¿Es cierto? Ahora bien, Dios envía tuercas. ¿No lo creen? Lo explicaré en breve. Pero para aclarar esto, tiene que haber un tornillo, y ese tornillo tiene que estar roscado para encajar en la tuerca. Me alegra mucho estar roscado con la palabra. Me alegra mucho que haya un tornillo roscado de la misma manera. ¿Y qué hace? Es sacar a la novia del mundo, apartarla para algo diferente. Sí, amigos. Puede que seamos unos fanáticos de las cosas del mundo, de la gente del mundo. Pero solo estamos sacando, para poder roscarlo para esto. 30 Noé fue enhebrado en su época, al igual que el resto de los profetas, y a lo largo de la historia. Y los justos fueron enhebrados porque Él los envió. ¿De qué serviría tener un tornillo, una tuerca, si no se tuviera un tornillo para sujetarlo? ¿Y qué son un tornillo y una tuerca juntos? Es atraer algo. Son los poderes de atracción de Cristo los que nos sacan de las cosas del mundo. Y luego tenemos comunión con Pablo y su gran ministerio, diciendo, me he vuelto un necio. Así que cuando la gente piensa que eres raro, ven dónde estás. Te has vuelto un necio para ellos, para que pudieras ser atraído por el poder de Dios al cual algo había en ti, algo en tu corazón te enhebró. 31 Podría preguntar esta mañana. ¿Quiénes son los metodistas, los bautistas, las asambleas pentecostales, esto, aquello y lo otro? Habría un montón de manos levantadas, 40 o 50 personas. Habría también eso, y todos diferentes. ¿Pero qué los hace sentarse aquí? ¿Por qué están aquí? Es porque estaban atados a algo. Y cuando empieza a funcionar, tiene sentido. Si intentan poner una rosca en un tornillo que no encaja, no tiene sentido. No entra. Pero cuando llega algo que encaja a la perfección, los arrastra de Chicago, de Nueva Orleans, o de donde sea que vengan, hasta aquí. Y ahora, se convierten en bichos raros, sin duda, para el mundo. Pero no dejen que eso los moleste. No dejen que eso los moleste. 32 Ahora dices, ¿cómo sé que estoy bien encaminado? Presta atención a la palabra. Ahora sabes si estás bien encaminado, si estamos locos por Cristo o si estamos locos por el mundo. Ahora bien, el mundo también ha recibido su loco. Exactamente. Tenía algo escrito aquí que no quería olvidar. Y nosotros, decía aquí, nos convertimos en tornillos, locos por el mundo, eso es exactamente, para que podamos mantener unido el reino de Dios en la tierra, el reino de Dios unido. Muy bien. 33 Recuerden, el mundo, ellos, el mundo exterior, también tienen sus manías. Satanás les da una manía, en los días de este gran acontecimiento. Mira, todo funciona a favor y en contra. Ahora bien, en los días de, el mundo tenía una manía, y esa manía era Faraón, en los días de Moisés. Tenía que haberlas. El diablo también tiene sus manías. Bueno, estaba Faraón. Ahora bien, Israel, y Moisés, enviado para traer a esa gente, era una manía para Faraón. Pero Faraón también era una manía para ellos. 34 Y así tiene que ser. Así que estás loco. Me alegra mucho estar envuelto en la palabra, ¿no te parece? Con ese hilo. Alguien enseñará, que Acab era un loco, exactamente, para Elías, los 7000 y todo su grupo. Jezabel y todas sus elegantes y extravagantes fantasías, eran un loco para esos 7000 que nunca se arrodillaron ante Baal. Y Elías también era un loco para ellos. Lo mismo. Descubrimos que en los días de Herodes, Juan era un loco. Y Herodes también. El mundo tenía uno.
De acuerdo. En los días de Jesús, era un necio para el mundo, para Pilato. Pero Pilato también era un loco al rechazarlo. Así es. No estaba loco. Tuvo una oportunidad. Pero cuando tuvo la oportunidad de aceptarlo, quiso algún tipo de payaso, algún truco, algún tipo de conejo mágico que sacar de una chistera, ya sabes, o algo así. Dijo, me gustaría verte hacer algunos trucos, ya sabes, o algo así. Él mismo estaba loco, tuvo la oportunidad de recibirlo, pero no lo hizo. Un Reyes 19:8 y él se levantó, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Juan 18:28 Entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio, para no contaminarse, sino para comer la Pascua. 35 Los saduceos y los fariseos también eran iguales en aquel tiempo, al no aceptar a Pablo, quien dijo que se había vuelto un necio para el mundo. Pero la iglesia también tiene sus locuras. Y el mundo tiene las suyas. Cristo tiene las suyas. ¿De quién eres tú? La única manera de saber, dices. ¿Cómo sé que esto es correcto, hermano Branham? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, el Verbo sigue aquí. Así que, si estamos unidos a eso, aunque seamos unos necios para el mundo, si estamos unidos a la palabra de Cristo, y Cristo muestra cómo Él está uniendo a su iglesia, que se levanten y hagan lo que quieran. Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 36 Ahora, Jesús en Mateo 24:24 dijo que estos dos grupos estarían tan unidos en los últimos días que engañarían, si fuera posible, a los elegidos. El pueblo, aún así, el pueblo, a veces, los pentecostales, ustedes, los que se originaron en Pentecostés, cuando se organizaron y llegaron allí en esos grupos así, y se alejan de eso, la Biblia dice que engañaría, si fuera posible, a los elegidos. Los elegidos, esos son los elegidos para hacer esto. Dijo, el tornillo, no vengan diciendo. Ahí hay una tuerca, mira, tiene que ser, cuando se cortó la rosca del tornillo, tiene que cortarse la tuerca de la misma manera. ¿Ven lo que quiero decir? Tiene que encajar. Y los elegidos, por lo tanto, no se ajustará con nada más. Simplemente tiene que venir a Cristo. Es lo único que cabe, y ahí es donde lo encajamos, gracias a Dios. Está bien. Mateo 24:24 Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Marcos 13:22 Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos. 37 Ahora, descubrimos también que el mundo está loco. Y, ¿saben? Hay tanto que decir. No tenemos tiempo para decirlo, claro. Pero esta idea, me fijé en este grupito de señoras que cantó hace unos minutos. Ojalá tuviera esa canción. Grábenmela, ¿quieren? Cuando canten aquí, graben una canción algún día. Les pagaré la grabación. Me gustaría tenerla. Fue hermosa, esa adoración tan dulce. Ahora bien, las jóvenes de hoy, como las que se hacen llamar cristianas, las que van a la iglesia, querían algo que las satisficiera. Sabían que no lo conseguían solo yendo a la iglesia. Pero aún así, quieren mantener su testimonio. Quieren mantener su testimonio. Soy metodista, bautista, cristiana, quieren desnudarse. Querían usar pantalones cortos y bikinis, o como se les llama, todo eso. Querían hacer estas cosas. Querían cortarse el pelo como los hombres y hacer estas cosas. Y entonces, querían hacer eso. Y, sin embargo, ¿alguna vez pensaste por qué lo hicieron? Jesús dijo que esos dos espíritus estarían tan cerca que engañarían a los elegidos. Eso tiene que suceder. Así que, no lo consiguieron. 38 Un ser humano tiene que adorar. Tienes que adorar algo. Adorar está en tu interior. Así que, un ser humano tiene que adorar algo. Así que no tenían adoración en su iglesia, así que Dios los levantó locos. Elvis Presley, Pavo One. Todavía mantienen su testimonio. Elvis Presley, pentecostal. Pavo One, una iglesia de Cristo. Es una locura total cumplir las palabras de Jesús aquí. Estaría tan cerca que engañaría a los mismos elegidos, si fuera posible.
Todavía mantienen, cantan himnos los domingos y rock and roll los lunes. Para nosotros eso es una locura. De verdad que lo es. 39 ahora, pero vean, allí también había algunas mujeres hermosas que querían comportarse como damas. Tenían decencia. Querían ser lo que Cristo quiere que sean. Así que envía a la persona con un mensaje que, para la iglesia a la que pertenece, es una tontería. Se vuelve loca. Pero ¿ven lo que es? Encaja a la perfección. Cuando se habla de cabello largo, de verse como una dama, de vestirse como una dama y de comportarse como una dama, en lugar de cantar como estas chicas esta mañana, 40 estaba observando a una niñita allí, sus ojos se veían celestiales, quiero decir, vidriosos, mientras miraba hacia arriba así, cantando algo en su corazón, ¿qué hay aquí? Mientras esas jovencitas cantaban, pensé, Dios mío. ¿Y si una estrella de Hollywood pudiera tener eso en su corazón? Serían lo mismo. ¿Pero qué es? ¿Por qué se fueron por ese camino? No podrías atraer a una de esas chicas de Hollywood. Si le dieras $10,000 al día, no iría. ¿Por qué? Tiene un tornillo diferente. Exactamente. Tiene un tornillo diferente. Exactamente. No podrías meter a Leo, Gene y a los demás en una organización. ¿Por qué? No podrías meterlos a ustedes en una sola. ¿Por qué? Tienen un tornillo diferente, así que si tienes un tornillo, tiene que haber una tuerca, para mantenerlo unido. ¿No es cierto? Ven, entonces está completo. Gracias a Dios, como dijo el holandés, por la nuez. Si se la quitas, se convierte en un montón de basura. ¿Qué tienes? Un montón de denominacionalismo, un montón de formalismo frío, sin Cristo en absoluto, sin la palabra en absoluto, solo un montón de credos, y así sucesivamente. ¿Y qué tienes? Si le quitas la nuez, tienes un montón de basura. Así es. Nada en el mundo más que leña, algo que espera las llamas y los castigos de Dios, para juzgarlo y quemarlo algún día. 41 Así que, estoy agradecido esta mañana por encajar perfectamente aquí, donde podrías ser una persona rara a este lado del río. Incluso algunos de los tuyos podrían pensar que eres raro. Sé que lo son. He recibido cartas de ellos, que decían que eras raro, que eras diferente, ¿qué demonios te pasó? Simplemente elegí esta cosita para decirte, claro, estás loco. Es cierto. Pero me alegra serlo. Pero si no estoy bien conectado con esta palabra, entonces soy un desastre, simplemente seré un loco por Cristo. Sí, recibo cartas de muchos de los tuyos. Algunos vienen y me preguntan, ¿sabes qué pasó? ¿Qué? Este tipo raro, fulano, fue allí e hizo esto y aquello. Dije, espera un momento. Depende de lo que te moleste, así que el Señor Jesucristo, el pastor del rebaño, mantenga siempre sus corazones tan unidos a Él, que cuando el gran pastor aparezca, ustedes aparezcan con Él. ¿Podemos orar? Padre Celestial, viendo que el tiempo se ha acabado, estoy apurado. Un grupo de cristianos tan encantadores y dulces, y un texto tan grosero. Pero el otro día, en la habitación, y pensando en lo que había visto en cartas y en lo que había oído decir, cuando, tus pequeños siervos, aquí presentes, me pidieron que fuera a visitarlos y a tener comunión con el pequeño rebaño, este texto grosero de estar loco, pensé en usarlo para poder transmitirles la idea. Ellos también entenderían lo que pienso. Nos hemos vuelto necios, como Pablo, para el mundo. Pero aún así, Señor, queremos estar tan unidos a ti y a tu palabra, que cuando llegue el arrebatamiento, queramos estar con Él, Señor. Ayúdanos, pues, a tener siempre nuestros corazones unidos en el amor de Cristo. 43 Bendice al hermano Leo, al hermano Gene y al hermano Daulton, y a todos estos hombres y mujeres tan maravillosos aquí. Escuchando sus testimonios, felices, contentos, caminando por la habitación, donde hay una persona paralizada, y viendo sus sonrisas, con razón nuestro hermano Leo dijo que es un rayo de sol caminar por aquí. Con razón. Ver incluso cuando los hombres, sin ningún parentesco con ella, o nada, pero preocupados, se llevarían su remolque y lo harían para que ella pudiera ser feliz. Mira, Señor, el hilo funciona a la perfección. Entra en esa casa y ve a alguien que realmente podría ser gruñón, quisquilloso y desagradable porque no puede salir a correr, bailar y divertirse, como muchas mujeres. Pero ella está feliz de estar aquí con los de su clase. Y de estar aquí con la palabra de Dios, donde se puede predicar, sin credos añadidos, solo la palabra de Dios verdaderamente pura, para adorar en espíritu. Ven a un lugarcito como este. Hay una pequeña caravana donde nos reunimos. Es la iglesia.
Donde 2 o 3 están reunidos, yo estoy en medio de ellos. Y sabemos que estás aquí, Señor. Y te adoramos y te alabamos. 44 Ruego, Dios, que mantengas la enfermedad lejos de ellos. Mantén al enemigo al otro lado del río. Que este gran éxodo, puede que sea en una forma menor. Pero, Señor, algún día crecerá. Y ruego, Señor, que este pequeño éxodo aquí, que estés con ellos como lo hiciste con Moisés y ellos, al cruzar el Jordán. Y Josué, al entrar en la tierra prometida. Y ruego que los ayudes, Señor, y mantengas sus corazones genuinos, fieles a ti. Y bendícelos mientras enseñan la palabra. Y que vivan vidas largas y felices. Y algún día, si estamos por aquí, Señor, viviendo en la tierra cuando vengas, que venga un grito de este lado de la rama allá afuera, y la iglesia crezca. Concédelo, Señor, porque alguien no fue lo suficientemente insensato con el mundo como para volverse loco, para mantenerse unido, Señor, hasta que vengas. 45 Entonces, como Juan de antaño, en aquellos días, mientras las damas cantaban, él estaba separado, y como tenía que estar solo. Pero cuando lo hizo, la pequeña iglesia que había reunido, cuando vio a Jesús, dijo: Mi obra ha terminado. Él crece. Yo menguo. Padre, te pido que nos mantengas siempre felices y saludables. Que nos encontremos muchas veces más en la tierra, amándote y sirviéndote. Que tus divinas bendiciones descansen sobre este servicio, sobre los servicios que vendrán. Y que todos vivamos así en esta vida y en la venidera, que tengamos vida eterna en la gran era venidera, en ese gran reino milenario donde lo veremos, contemplaremos su rostro y lo contemplaremos. En el nombre de Jesús, te pido. Amén. Que Dios los bendiga, mi pueblo. Lamento mucho haber tomado un texto así, algo tan grosero. Pero entienden lo que quise decir. Así que cuando alguien te dice que eres raro, sabes por qué lo eres, ¿verdad? Que Dios te bendiga, hermano Leo. La congregación canta himnos de cierre.